No soy yo nada más Claro. solito. Aquí nos vamos todos, ¿no? ¿Quiere replicar, Carlos, Sí, a eso? quiere replicar, Carlos. Es que me parece que estamos viendo el árbol y no el bosque. Como si esto no sucediera en medio de un contexto global y regional. Como si el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no hubiera sido acusado también por el presidente Trump de ser un narcotraficante. O sea, ¿pero tú crees que en como si Sinaloa los no hay- adversarios políticos de Estados Unidos en la región y del mundo se les acusa de ser narcotraficantes. Que Roy Chamoya, no me importa, que se defienda como se tenga que defender. Pero limitar el análisis, es decir, el tipo es corrupto, seguramente eso no me importa. Lo que para mí es relevante es que entendamos el contexto en el que esto está inmerso. 2 años de imperialismo de verdad, pero con I mayúscula, de extraterritorialidad, de unos tipos que están disparando día sí y día no en el Caribe a la gente que está allá en sus lanchas. Esa es la política de la guerra, es la retórica de la guerra contra las drogas utilizada de una forma mañosa para hacer política. Es la guerra contra las drogas en su modo más perverso de existir, que nada dice, cierro con esto, de la culpabilidad. No con ninguno, y si nosotros Mira, hubiésemos procesado pero, toda ok. esa gente con la evidencia que ¿Tú se tienes duda necesitaba de que México- para que a ver, no eso va a pasara, México, pues hoy no estaríamos va a la tampoco fiscalía- lanzando amenazas del tipo político para que no me vayan a cachar. La fiscalía le van a quitar fuero a Rocha Moya, le van a hacer juicio con fines de extradición y lo van a extraditar. ¿Tú ves eso? Yo no lo veo, Porque pero era si lo que no- pedían no, ayer bueno, eso es contra lo que María están Eugenia pidiendo. Campos, gobernadora de Chihuahua. Eso es lo que y está- lo pedía Insunza, por cierto, No, por que es eso. obra de los implicados en el caso de hoy. Por eso, pero eso es lo que está pidiendo Estados Unidos. ¿Se lo va a dar el gobierno de México? No, yo creo que no. Pero entonces lo que falta. Entonces O sea, van es a que por venir eso hay y como otras es organización implicaciones. terrorista, van a venir y lo van a extraer. Y lo van a extraer. Como se llevaron a Maduro. Y lo van- A ¿Con ver, o sin pruebas? ¿eh? ¿Con o sin pruebas? No, totalmente, porque al designar... Sí, se ha ido me en la encanta tu justicia diatriba con en contra legalidad. del imperialismo que yo comparto. ¿Por qué? Pero, en algún momento tienes que ver que si te pones Está y te bien. envuelves en la bandera y Yo eso, no me envuelvo en la bandera. esto se puede poner peor. Estoy de acuerdo, pero No. mi punto de partida, estamos en una relación bilateral marcada por la extorsión y por la asimetría. Sí, en un contexto sí, de que ok. Si ¿Qué no haces hubiera frente sido a eso? Rocha Moya, si no fuera Rocha Moya sería otro gobernador, No. o sería el Sí. alcalde de tal, Y o el quizás diputado seguirá tal, otro. o Leo Zuckerman, o Sí, Carlos sí, Pérez, por eso, el que pero- ellos quieran, porque no les importa mostrar pruebas, Sí. porque ellos dicen que tienen ahí la verdad. Por y eso, que- pero entonces, ¿qué puede hacer el gobierno frente a esa extorsión? A ver, el fiscal de Estados Presenta Unidos las puede pruebas. llegar Si esas pruebas con son un suficientes. con un Bueno, archivo me de gustaría 300 decir, páginas. El hecho es que cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, en el caso Cienfuegos no lo hicieron. Y el caso es que se llevaron a un presidente de un país que se llama Nicolás Maduro, que podemos odiar, se lo llevaron, sí, acusado de Por ser eso, el líder sí, del cártel sí, de los yo Solos. entiendo tu enojo. Utilizan la guerra. Es que no es que me enojo. Es que si no entendemos este Totalmente. bosque, Por supuesto, vamos a hay quedarnos una viendo que si dinámica Rocha Moya geopolítica es le culpable. interesa. pero entonces, ¿qué? Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. El que plantea los estribos en esta mesa de debates es el, dice periodista, Leo Zuckerman. Así es, ante invitados, en especial Carlos Pérez Ricard, analizaron la solicitud por parte de los Estados Unidos del gobernador Rocha Moya. Sin embargo, perdió el piso, se salió del contexto, y veamos cómo este invitado, llamado Carlos Pérez Ricard, así lo deja, pero deja perplejo, y se molestó mucho porque él quiere que se lleve a la Rocha Moya sin argumentos, sin pruebas, y las pruebas nada más son unos papelitos que anotó que supuestamente el narco le decía 200,000 para acá, 200,000 por allá. Sin embargo, eso no es evidencia. Yo te hago un papelito, te lo muestro acá y digo que tú me debes dinero. Eso no son pruebas fehacientes. Seamos serios y seamos responsables ante un caso muy delicado que en esta mesa de debate se discute, vamos a verlo y lo comentamos. A mí no me gusta, no me parece correcto que sean fiscalías en Estados Unidos las que estén dictando la forma en la que se hace justicia en México. Hay gente que le puede parecer que esté bien o gente que le puede parecer que está mal. Tenemos muchos ejemplos ya en el pasado. Bueno, entonces que haya impunidad. No, se trata de que las instituciones en México funcionen. Bueno. Funcionan, pero justamente Pero somos un mientras país. sean de Morena. Somos un país justamente soberano para evitar este tipo de cosas, que haya países segundos o terceros que vengan a intervenir directamente sobre la política formal o ilegal. Ya se hizo en el caso Cienfuegos y resultó un petardo. Lo que envió realmente la fiscalía alrededor del general Cienfuegos, y aquí yo no tengo ningún interés en defenderlo, pero al menos lo que se presentó, lo que se divulgó públicamente, no era suficiente como para pensar que el señor estaba metido en el narcotráfico. No supimos, porque No la supimos. FGR Pero pesó el 80% de los Se documentos. filtró un documento de 300 páginas. En ese documento, que se envió a la Cancillería y que no estaba censurado, ahí no había evidencia suficiente. Sabemos también que es esa misma, no sé si esa misma corte, que es la del Es la que de está Estados en Unidos, ¿no? el Bueno, es la que Chapo. tiene a Nicolás Maduro preso. Y acusado, Creo que es la del acusado este, de ¿no? ser... Creo que Nicolás Maduro está en el sur. Una corte de Nueva York tiene hoy Federal, a Nicolás Maduro preso Sí. por ser el líder del cártel de los Soles. Sí. Hay suficiente investigación, muchísima investigación académica en torno a que el cártel de los Soles no existe. No existe tal cosa como el cártel de los Soles. No se ha probado su existencia y ciertamente hablamos de un tipo que es un dictador, que es autoritario, que quizás merece estar fuera del gobierno de Venezuela, pero no era un narcotraficante.
Entonces, si no Pero vemos... tienes dudas de Rubén Rocha. Bueno, yo tengo muchas dudas hasta que no se presente evidencia Bueno, es suficiente. inocente hasta yo que no no sé, se por vea. supuesto que tengo dudas, yo no sé si es un narcotraficante o no, no tengo evidencia para señalarlo. Lo que sí sabemos Hay es que, por indicios ejemplo, muy fuertes, ¿no? Hay indicios de muchas personas muy fuertes. En el caso de Nicolás Maduro, que lo extrajeron de Caracas, lo llevaron a Nueva York y está preso en este momento en Brooklyn, justamente por ello. El tipo ni siquiera era propietario, ni dirigía un cártel que siquiera existiera. Entonces, para mí esto es mezclar la justicia con la política. Y lo que ha hecho el presidente Trump, no solamente el presidente Trump, esto venía ya de mucho antes, es mezclar todavía más la justicia con la política, y desde un punto de vista soberanista y de alguien que no le parece bien que otro país esté dando su punto de vista legal sobre lo que sucede, me parece que no estamos yendo por el Pero camino. déjame hacerte una pregunta hipotética. Si tú tienes la prueba, vamos a decir que sí hay pruebas contundentes en contra de Rocha Moya y tú Te la estás viendo respondo. que la fiscalía de ese país no hace nada. Sí hay. ¿Se vale perseguirlo o no? Se vale que la fiscalía hoy presente las pruebas que tiene contra Rocha Moya, contra los La de otros, Estados Unidos. la de Estados Unidos, las presente, Tienen que 60 se hagan días. públicas, que la presidenta de la República, porque están poniendo en un entredicho a la presidenta de la República, exija que esas pruebas se muestren y realmente, si son verosímiles, que se siga el debido proceso en México, y si tiene que ser extraditado, que se extradite por la vía legal a los... A mí me parece bueno. Pero estamos hablando de un gobernador en funciones acusado Correcto. por el gobierno del presidente Que, por Trump. cierto, si entiendo bien, tiene fuero y le tendrían que primero el Congreso del Estado quitarle el fuero para poderlo sujetar a un juicio con fines de extradición. En fin, el tema legal no es poca cosa en esto. No Fer. es poca cosa. Bueno, primero, en el caso de Maduro, el cártel de los soles no aparece en la acusación formal en la contra primera él. acusación, sí. En la acusación formal por la que ahorita está en la cárcel. tuvieron que eliminarla Y porque creo no que es una tiene cosa ningún distinta sentido. que no sea líder de ese cartel a que no tenga ningún vínculo con el narcotráfico. Vamos a hacer esta Tuvieron que distinción no por defender a las autoridades estadounidenses ni sus motivos, porque también coincido contigo que pueden habernos muy malos, pero bueno, me parece que en ese caso sí hay elementos también muy documentados de su participación en otros ilícitos, más allá de aferrarse al poder Y por entonces vías todavía ilegales. llevárselo de Miraflores y No solo digo que ese secuestrarlo, argumento llevárselo. no, digamos... Porque se lo llevaron con ese está. argumento. En el caso que nos concierne, el caso mexicano, pues, a mí lo que me genera es pues una frustración tremenda, porque cada cosa que está haciendo el gobierno estadounidense es una muestra más de lo que el gobierno mexicano no ha querido hacer. Todos sabemos en México que el gobierno de Sinaloa lleva años plagado de bandidos, en donde sería imposible que los grupos criminales llegaran a tener el poder que tienen, traficaran las cantidades de drogas que trafican, mantuvieran el control territorial, generaran el terror en la población que generan, si no fuera porque hay autoridades involucradas. Protección política. Protección política, policíaca de todos Sí, los niveles. claro. Y ¿Desde hace no hemos cuánto? visto desde hace décadas. Desde hace 50 Desde años, hace quitemos décadas. eso de la ecuación, desde hace 70 Bueno, años. sí, 70 desde hace años. décadas. Pero yo Y sí lo creo que ha habido estamos viendo. diferencias. A mí sí me preguntas, por ejemplo, yo creo que La Bastida, que fue gobernador de Sinaloa, era un gobernador honesto en ese sentido. Tan así que le mataron a su fiscal del estado. Claro, que al menos O sea, él mismo no estaba involucrado y que... No, yo creo que no. Y no es que Estados Unidos, digamos, haya iniciado con esto. La acción unilateral de Estados Unidos en el estado de Sinaloa empezó ya hace años, ¿no? La captura del Mayo, ese secuestro en el que se lo llevaron sin que supiéramos Y que hubo nada un muerto. y que hubo un muerto. Héctor Cue. Y además, sí, y del que todavía tampoco sabemos qué pasó. No, cuál era el- sí sabemos que este gobernador de Sinaloa trató de encubrir el No, asesinato de Héctor No Cue. lo sabemos. No, bueno. Bueno, tenemos... Que Sacaron salga un la video de que, investigación, sí, que entonces no estaba hay- en la gasolinera, en fin. La la fiscalía. negociación La fiscalía. con los chapitos. Todo brutal. ahorita lo comentamos. Déjame lo leo porque creo que vale la pena. Esto posteó Rubén Rocha Moya una vez que se conoció la noticia. Dice, rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno, y así se demostrará con toda contundencia en el momento oportuno. Este ataque, y eso es lo que creo que Sí, te sí. refieres tú, este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable. ¿Qué te parece? A mí me parece brutal y me parece como una advertencia que le está mandando a esos otros contra quienes, según él, también va dirigido eso. Liderazgos. Liderazgos emblemáticos. La Cuarta Transformación y los emblemáticos liderazgos. ¿Quiénes son esos emblemáticos liderazgos? Hay uno, el más ¿A quién emblemático Se de habían todos. tardado un poquito en llegar a... Pero es algo que voy a ver. No, Ahora no. resulta que de esto van a desprender una... Es el acusación. gobernador. No, nadie Y de no. ese tuit van a sacar... A ver, que pero hay Carlos, una- ¿pero de qué se está hablando? ¿De dónde nosotros sale? no estamos diciendo una acusación. Estamos No, hablando bueno. del tuit que para mí contiene una amenaza de parte del gobernador Rocha Moya. Él está diciendo, esto no es contra mí. Si vienen por... ¿Cómo va a reaccionar? Va a Me tomar... parece muy interesante y creo que hasta inteligente la respuesta de Rocha Moya. No soy yo nada más Claro. solito. Aquí nos vamos todos, ¿no? ¿Quiere replicar, Carlos, a eso? Quiere replicar, Carlos. Es que me parece que estamos viendo el árbol y no el bosque. Como si esto no sucediera en medio de un contexto global y regional.
como si el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no hubiera sido acusado también por el presidente Trump de ser un narcotraficante. O sea, pero ¿tú crees que en como si Sinaloa los no hay- adversarios políticos de Estados Unidos en la región y del mundo se les acusa de ser narcotraficantes. Que Roy Chamoya, no me importa, que se defienda como se tenga que defender. Pero limitar el análisis, es decir, el tipo es corrupto, seguramente eso no me importa. Lo que para mí es relevante es que entendamos el contexto en el que esto está inmerso. 2 años de imperialismo de verdad, pero con I mayúscula, de extraterritorialidad, de unos tipos que están disparando días sí y días no en el Caribe a la gente que está allá en sus lanchas. Esa es la política de la guerra, es la retórica de la guerra contra las drogas utilizada de una forma mañosa para hacer política. Es la guerra contra las drogas en su modo más perverso de existir, que nada dice, termino cierro con esto, de la culpabilidad o no de este señor, pero sí del uso faccioso que hacen las fiscalías de Estados Unidos de la justicia y la búsqueda que intentan hacer aquí en México para avanzar sus propios intereses. Lisa. A ver, yo estoy de acuerdo con Carlos en que el gobierno de Trump lleva preparándose desde que entró Sí, en este segundo sin duda. término y desde antes, ¿no? Desde el documento ese famoso de la visión 2025, ¿cómo se llamaba? Del Heritage Sí. Foundation. Nos llevan diciendo exactamente cuál es el plan y nos Sí, llevan no hay diciendo sorpresas exactamente en eso. cómo lo van a Claro. ejecutar. Hicieron los cambios legales que necesitaban para el tema del terrorismo, hicieron los cambios legales para el tema de la extraterritorialidad, han cambiado incluso al gabinete porque ha habido funcionarios en Estados Unidos que se han negado abiertamente a seguir ejecutando esas órdenes que se saben inconstitucionales, muchas de ellas, carentes de sustento legal en el derecho internacional, en muchas otras, como los bombardeos a las lanchas en el Caribe y en el Pacífico. Pero el punto es, Trump viene delineando muy bien qué es lo que iba a hacer. Hoy la pregunta es, ¿a Moya o a estos 9 personajes se los vamos a entregar a Estados Unidos fuera de un tratado de extradición o no? Porque ya marcamos un precedente con 93 personas en las que sí lo hicimos, ¿no? Y ahí Que es en estaban donde se presas. pone, Bueno, a ver, ahí es en estaban donde presas, se no. viene, Espérame. Muy diferente pero ahí que- es en donde se viene la pero- importancia de la legalidad y las instituciones. Si no lo hubiésemos hecho con ninguno y si nosotros Tiene razón. hubiésemos procesado Pero, toda ok. esa gente con la evidencia que ¿Tú se tienes duda necesitaba de que México, para que a ver, no eso va a pasara, México, pues hoy no estaríamos va a la tampoco fiscalía- lanzando amenazas del tipo político para que no me vayan a cachar? La fiscalía le van a quitar fuero a Rocha Moya, le van a hacer juicio con fines de extradición y lo van a extraditar. ¿Tú ves eso? Yo no lo veo, Porque pero era si lo que no- pedían no, no, ayer bueno, eso es contra lo que María están Eugenia pidiendo. Campos, gobernadora de Chihuahua. Eso es lo que y está- lo pedía Insunza, por cierto, No, por que es eso. ahora de los implicados en el caso de hoy. Por eso, pero eso es lo que está pidiendo Estados Unidos. ¿Se lo va a dar el gobierno de México? No, yo creo que no. Pero entonces lo que falta. Entonces Pues es van a que por venir eso hay y como otras es organización implicaciones. terrorista, van a venir y lo van a extraer. Y lo van a como, extraer. como se llevaron a Maduro. Y lo van- A ¿Con ver, o sin pruebas? ¿Eh? ¿Con o sin pruebas? No, totalmente, porque al designar a los carteles como organizaciones terroristas, Exactamente. le abre la posibilidad de la Absolutamente extraterritorialidad cualquier al cosa. gobierno Por de eso tenemos Estados que decir Unidos. que no. A ver, Por ok, eso y me hemos encanta, insistido me en encanta la tu justicia diatriba con en contra legalidad. del imperialismo que yo comparto. ¿Por qué? Pero, en algún momento tienes que ver que si te pones Está y bien. te envuelves en la bandera y Yo eso, no me envuelvo en la bandera. esto se puede poner peor. Estoy de acuerdo, pero No. mi punto de partida, estamos en una relación bilateral marcada por la extorsión y por la asimetría. Sí, en un contexto sí, de extraño ok. contexto. ¿Qué Si no haces hubiera frente sido a eso? Rocha Moya, si no fue Rocha Moya, sería otro gobernador, No, o sería el sí. alcalde de tal, Y o el quizás diputado seguirá tal, otros. o Leo Zuckerman, o Sí, Carlos sí, Pérez, por el eso, que pero- ellos quieran, porque no les importa mostrar pruebas, Sí. porque ellos dicen que tienen ahí la verdad. Por y eso, que pero es entonces, ¿qué puede hacer el gobierno frente a esa extorsión? ¿Cómo le llamaste? extorsión bilateral, una relación marcada por la extorsión y por la asimetría. Ok. Lo que hoy ¿Qué me puede parece hacer? tiene que decir la presidenta Sheinbaum es exigir pruebas inmediatamente. Si tú vas a acusar a uno de los 32 Te van a gobernadores de llegar, eso, a ver, el fiscal de Estados presenta Unidos las va a pruebas. llegar Si esas pruebas con son un suficientes. con un Bueno, a mí archivo me de gustaría 300 ver. páginas. El hecho es que cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, en el caso Cienfuegos no lo hicieron. Y el caso es que se llevaron a un presidente de un país que se llama Nicolás Maduro, que podemos odiar, se lo llevaron, sí, acusado de Por ser eso, el líder sí, del cárcel sí, de los yo solos. entiendo tu enojo. Utilizan la guerra. Es que no es que me enojo. Es que si no entendemos este Totalmente. bosque, Por supuesto, vamos a hay quedarnos una viendo que si dinámica Rocha Moya es geopolítica culpable. de Ok, interés. pero Y no es entonces, ¿qué puede irrelevante. hacer? Pero aquí me parece Es irrelevante el si debate. Rocha Moya es culpable o no. Ok, pero el debate me parece de lo más importante. Frente a esa realidad de que tenemos enfrente a ese personaje llamado Donald Trump, que funciona de esa manera, ¿qué puedes hacer? Lo dijo muy bien Lisa. Creyeron que podían apaciguarlo dándoles aquí unos había que dulcecitos por meterle velocidad acá, al llamadas por acá. institucional. No, esto ya escaló. O sea, lo que estamos viendo es que esto ya escaló. En eso estamos de acuerdo, Ok, es un ¿y nuevo qué episodio. haces? ¿Qué haces? Bueno, pedir las pruebas, proteger también la soberanía nacional, porque esto no se explica sin el tema del que íbamos a hablar Sí, hace media hora, el tema de la de CIA. eso. Imagino que molestó mucho a la embajada de Estados Unidos También. la reacción del Claro, gobierno. claro. Recordemos quién es el embajador. Sí, es un ex miembro de la Un ex miembro de la CIA, Sí, un boina verde. Es el embajador de los Estados Unidos en México, es un diplomático de carrera, Claro. con su principal socio Y comercial. ha de estar enojado porque yo les mandé a 2 de mis muchachos ¿Eso? y resulta que los mataron. Bueno, entonces vamos a y acusar a está- este cuate del que creemos que Por eso. como se creíamos de Por Cienfuegos. eso, pero entonces ya sigue escalando esto. Sigue escalando, sí. ¿A dónde llega un momento que, señores, vamos a desescalar Y esto? yo creo que la presidenta Porque tiene que pintar una acá línea de México falsos que no se tiene pueden hacer. mucho que perder, ¿eh? Mucho que Si perder. tiene pruebas, Eso es que las peligroso. consigne, que las envíe a la Fiscalía General. Y si el tipo es culpable, ojalá esté preso. Ahora. Pero si no es así, no se pueden permitir ese tipo Algo de a lo agravios mejor le y tenemos que aprender a los venezolanos y a los iraníes en esto, que la verdad, pues, a ver, le dieron a Maduro, pero ahí se quedaron, ¿eh? Siguen ahí. O sea, sí les dieron su dulcezote y llévatelo a Nueva York, pero el régimen sigue.
No se diga en Irán. En Irán siguen... Bueno, están en guerra. Están en guerra, pero siguen ahí. ¿Sí me entiendes? En fin. Ahí lo tienen, amigos. Leo Zuckerman anda muy desesperado. Se pone de tapete ante las autoridades, ante Donald Trump. ¿Quién es Donald Trump? Todo el mundo lo sabe. El famoso tema de Epstein, ¿sí? Donde allá era pues un personaje muy importante. Sin embargo, él polariza su sistema político de una manera de atacar a los países extranjeros. Prácticamente este personaje de Donald Trump nos quiere dar tole con el dedo, sin embargo se enganchan como Leo Zuckerman, que se ponen de tapete ante los Estados Unidos por un sistema que solamente hace acusaciones porque hoy se le hinchó el lado izquierdo del testículo. Así que amigos, amigas, ahí está la información. Yo soy su amigo Francis, gracias por su poderoso like, compartan la nota y lo invito, se suscriba a su canal Legión Política. Nos vemos pronto, adiós.